Buenas, nosotros somos el equipo número 7, pertenecemos a la Universidad Fermín Toro y estamos integrados por Miguel Ángel Bernal, Daniel Torrealba y María Alejandra Briceño. Hoy les vamos a hablar sobre el vector de Poynting. ¿Qué es el vector de Poynting? Se denomina vector de Poynting al vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética y cuyo sentido es de propagación. El vector de Poynting puede definirse como un producto vectorial del campo eléctrico y campo magnético cuyo módulo de intensidad de la onda es la fórmula que se presenta, donde E representa el campo eléctrico, H la intensidad del campo magnético, B el campo de inducción magnética y M la permeabilidad magnética del medio. Su unidad en sí es el vatio sobre metro cuadrado. Dado que los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética oscilan con una frecuencia de la onda, la magnitud del vector de Poynting cambia en el tiempo. El promedio del vector de Poynting sobre un periodo muy superior al periodo de la onda es llamado irradiancia. La irradiancia representa el flujo de energía asociado a la radiación electromagnética en la dirección perpendicular a su dirección de propagación. El vector de Poynting recibe su nombre gracias al físico inglés John Henry Poynting, que se expresa mediante el símbolo S, y su teorema nos dice que establece que la disminución de energía electromagnética en una región se debe a la disipación de potencia en forma de calor, por efecto Joule, y el flujo hacia el exterior por el del vector de Poynting. Característica. Su modelo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética que fluye a través de las unidades de área superficial. Es perpendicular a la dirección de propagación de la onda y cuya dirección es la propagación de la onda electromagnética. El producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético en su módulo nos da la intensidad de la onda. Dado que los campos eléctricos magnéticos de una onda electromagnética oscilan con la frecuencia de la onda, de la magnitud del vector de Poynting cambia en el tiempo. El promedio de vector de Poynting sobre un periodo muy superior al periodo de la onda es llamado irradiancia. Dualidad onda-partícula. Es el hecho de que un electrón, cuando realizamos un experimento para ver su naturaleza como partícula, se comporte como una onda, siendo fiel reflejo del principio de la incertidumbre de Heisenberg. La complementariedad de Bohr, el hecho de que el experimento altere la naturaleza del sistema cuántico medio. Muchos experimentos han demostrado esta doble naturaleza del electrón. En realidad el electrón no es ni una onda ni una partícula, sino que es otra cosa que puede ser observada como partícula u onda, según el experimento, pero que no sabemos observar de ninguna manera. De Faraday es sin duda alguna de los mejores aportes al campo del electromagnetismo. A partir de sus múltiples investigaciones logró descubrir que la magnitud de la fuerza electromotriz o voltaje inducido en un circuito es igual a la razón de cambio de flujo magnético a través del circuito. Permitió la construcción de generadores de motores eléctricos. De hecho, es considerado el verdadero fundador del electromagnetismo y la electroquímica. La fuerza electromotriz o voltaje inducido en un circuito es la causa del movimiento de la carga dentro del propio generador. Esto es capaz de producirse de diferentes formas. Gracias a la ley de Faraday se complementó un conjunto de leyes fundamentales que definen el electromagnetismo. Se puede resumir todos estos enunciados matemáticos en un conjunto de 4 ecuaciones conocidas como Maxwell, las ecuaciones relacionadas a los campos magnéticos y campos eléctricos con sus fuentes, que son las cargas eléctricas. Parte de la ley de Ampère generalmente es considerado como uno de los grandes descubridores del electromagnetismo. Es conocido por sus importantes aportes en el estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que contribuyeron al desarrollo del electromagnetismo. Sus teorías e interpretaciones sobre la relación entre la electricidad y el magnetismo en su colección de observaciones sobre la electrodinámica y su teoría de los fenómenos electrodinámicos. Ampère descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de actuales aparatos de medida. Descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas al demostrar que dos conductores paralelos por lo que circula una corriente es el mismo sentido, se atraen, mientras que si el sentido son opuestos se repelen. La unidad de intensidad de corriente eléctrica de Ampère recibe el nombre de su honor. Aportes de la ley de Poisson. Se ocupó de la teoría de la probabilidad y el análisis complejo, aplicó las matemáticas al electromagnetismo. La ley de Poisson relaciona las presiones y los volúmenes en la presión adiabática. Poisson publica una memoria en la cual describe la teoría de los dos fluidos de electricidad con objeto de dar una explicación al magnetismo, formulando la potencia magnética en cualquier punto como la suma de integrales del volumen y la superficie de contribuciones magnéticas de onda de penetración de la onda electromagnética. Este parámetro se deriva del efecto pelicular o efecto Skinner, el cual se observa en los materiales conductores a través de la tendencia de concentrar corriente sobre las superficies más próximas a la fuente que lo produce. El factor delta se define como la distancia que viaja en la onda tras traspasar un medio, con pérdidas para reducir su valor en E, que es igual al 36,8%.